El anuncio apareció una noche sin más. No tenía el logo de una empresa ni un nombre de contacto, nada. Solo un horario, turno nocturno. La paga era increíblemente buena y lo mejor de todo es que no pedían experiencia. En tiempos de necesidad uno no hace demasiadas preguntas, y yo ciertamente no las hice. La dirección me llevó a un lugar alejado, a las afueras de la ciudad, un edificio industrial que parecía abandonado. No se veían ventanas desde el exterior y el aire a su alrededor era pesado, silencioso. La puerta principal estaba entreabierta, como una invitación silenciosa. Entré con cautela, no había nadie para recibirme, ni un guardia de seguridad ni una recepcionista. Solo una luz tenue parpadeaba en el centro de un enorme vestíbulo vacío, y allí contra la pared del fondo había un reloj de pie, antiguo y majestuoso. Sus manecillas estaban congeladas en las 11 en punto. Sobre una mesa de metal justo en el centro había una sola hoja de papel. El mensaje era claro y conciso. Lee antes de empezar. Me acerqué y tomé la hoja. Eran las reglas del trabajo. La primera, no salir del edificio bajo ninguna circunstancia antes de que terminara el turno. La segunda, prohibido usar relojes propios, ni de pulsera ni de bolsillo, ni siquiera mirar la hora en el teléfono. La tercera y última, nunca, jamás intentar abrir las puertas cerradas. El papel terminaba con una nota tranquilizadora. El pago estaba garantizado, una suma que cambiaría mi vida, siempre y cuando cumpliera mi turno completo. ¿Qué más podía pedir? Decidí sentarme en la única silla disponible, justo frente al reloj antiguo, y esperar. ¿Qué se suponía que debía hacer? El anuncio no lo especificaba, y entonces ocurrió algo. La manecilla del reloj se movió con un clic audible, marcando las 11:01. Justo en ese instante la pesada puerta de metal por la que había entrado se cerró de golpe, con un estruendo que hizo eco en todo el lugar. El sonido me heló la sangre. El turno había comenzado. El silencio que siguió fue diferente. Era espeso, casi palpable. Podías sentirlo presionando tus tímpanos. Pasaron unos segundos que parecieron una eternidad, y volví a mirar el reloj. Sus manecillas se habían detenido de nuevo, esta vez en las 11:03. Algo no estaba bien. Un escalofrío me recorrió la espalda. Este lugar no se regía por las leyes normales del tiempo. De repente escuché un ruido justo encima de mí, un arrastre lento y pesado. El edificio tenía más pisos. Eso era algo que el anuncio convenientemente había olvidado mencionar. ¿Había alguien más aquí? ¿O algo más? La única luz del vestíbulo comenzó a parpadear de forma errática, sumergiéndome en breves instantes de oscuridad total. Con cada destello de luz, mi corazón latía más fuerte. En uno de esos parpadeos, mis ojos se clavaron de nuevo en el reloj. La manecilla había saltado. 11:04. Fue en ese momento que lo comprendí. Este turno no medía el tiempo en horas y minutos. Medía otra cosa, medía obediencia, medía mi capacidad para seguir las reglas sin hacer preguntas. Y mientras yo estaba aquí sentado, atrapado en este juego retorcido, alguien o algo me observaba. Desde algún lugar en la oscuridad de este edificio sin ventanas, estaban esperando a que cometiera un error. Mi curiosidad empezó a luchar contra mi miedo. ¿Qué había detrás de las puertas cerradas? ¿Por qué no podía saber la hora real? Cada minuto que pasaba, la tentación de romper una de las reglas se hacía más fuerte. Escuché otro ruido, esta vez más cercano, un susurro casi inaudible que parecía venir de una de las puertas selladas del pasillo. ¿Era mi imaginación o el edificio estaba tratando de comunicarse conmigo? Me levanté, mis piernas temblaban, pero la necesidad de saber era más fuerte que el instinto de supervivencia. Caminé lentamente hacia la puerta más cercana. No tenía pomo, solo una pequeña ranura a la altura de los ojos. Me pegué a la madera fría y traté de escuchar. El susurro se hizo más claro. No eran palabras, era un lamento, un sonido de pura desesperación que parecía venir de muy, muy lejos. Un golpe seco sonó justo al otro lado de la puerta, haciéndome saltar hacia atrás. Mi corazón se detuvo por un segundo. No podía romper las reglas. Volví a mi silla temblando. Miré el reloj, las manecillas seguían quietas. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Minutos? ¿Horas? La percepción del tiempo se había distorsionado por completo. La luz volvió a parpadear, esta vez de forma más violenta.
Durante un instante de oscuridad escuché el sonido inconfundible de una puerta abriéndose lentamente en algún lugar del piso de arriba. El chirrido metálico fue seguido por el sonido de pasos lentos, pesados, que bajaban por una escalera que no sabía que existía. No eran los pasos de una persona, eran arrastrados, irregulares. El pánico se apoderó de mí. Tenía que salir de allí. La primera regla, no salir antes del final del turno. Pero ¿cuándo era el final? Cuando el reloj lo decidiera. Miré la puerta principal sellada y formidable. Luego miré las puertas cerradas del pasillo, una de las cuales ahora parecía ligeramente entreabierta. Una fina línea de oscuridad se dibujaba en el marco. Los pasos se detuvieron al final de la escalera, justo fuera de mi campo de visión. Un silencio denso y expectante llenó el vestíbulo una vez más. Podía sentir una presencia en la oscuridad, una mirada fija en mí. No me atrevía a moverme, ni siquiera a respirar. El reloj antiguo hizo otro clic. Esta vez las manecillas no se movieron un minuto, sino que saltaron directamente a las 2 en punto, y luego a la 1, a las 2. Acelerando cada vez más, las horas pasaban en un borrón vertiginoso ante mis ojos, y con cada hora que pasaba en ese reloj maldito, la presencia en la oscuridad se acercaba un poco más. Ya no era solo un sonido, podía olerlo, un olor a tierra húmeda y a algo antiguo, a descomposición. Sabía que si no hacía algo, si no tomaba una decisión, mi turno terminaría de la peor manera posible. La puerta entreabierta era una trampa, lo sabía. La puerta principal era mi única esperanza, pero romper la primera regla podría ser mi condena. ¿Qué hacer? ¿Obedecer y esperar mi destino? ¿O desafiar las reglas y forjar mi propia salida? El reloj seguía girando, cada vez más rápido, y el tiempo para decidir se estaba acabando. El reloj volvió a avanzar. Eran las 11:05 de la noche. El sonido era seco, demasiado fuerte, casi desafiante, como si quisiera llamar la atención de algo o de alguien. Miré a mi alrededor, recorriendo con la vista el vestíbulo cavernoso. El edificio seguía vacío, silencioso, o al menos eso parecía. Mi corazón latía a un ritmo que no me gustaba nada. Fue entonces cuando lo vi. Justo debajo de la mesa de recepción había un cuaderno que juraría que no estaba ahí cuando llegué. ¿Cómo se me pudo haber pasado? Me agaché con cautela, sintiendo la extraña quietud del aire a mi alrededor. Lo recogí. Las tapas de cuero estaban agrietadas por el tiempo, y las hojas, amarillentas y gastadas, olían a polvo y a algo más, algo que no pude identificar. Estaba lleno de nombres, una lista interminable, cada uno tachado con una línea gruesa y negra. Al lado de cada nombre, una fecha borrosa. Todos eran turnos nocturnos, como el mío. Ningún nombre se repetía. Era como un registro de todos los guardias que habían pasado por aquí antes que yo. Mi dedo recorrió la última entrada. El último nombre estaba marcado en rojo, un color que resaltaba siniestramente en la página. La fecha era de ayer, pero eso no tenía ningún sentido. Yo había aceptado el trabajo hoy mismo. Me habían dicho que el puesto llevaba vacante una semana. ¿Quién había trabajado ayer? Al lado del nombre había una nota escrita con una caligrafía temblorosa, casi ilegible. Decía: no terminó el turno. Un escalofrío me recorrió la espalda. El reloj de la pared sonó 2 veces, 11:07. El sonido rebotó en el silencio, pero esta vez no venía del reloj, venía de arriba. Eran pasos, lentos, pesados, como si alguien estuviera arrastrando los pies por el piso de arriba, con un esfuerzo terrible. Agucé el oído, conteniendo la respiración. Los pasos no bajaron por la escalera, simplemente se detuvieron, justo encima de donde yo estaba. El silencio que siguió fue peor que el ruido. De repente la luz del pasillo que conducía a las oficinas parpadeó y se encendió. Una puerta al final del pasillo, una que yo mismo había revisado y cerrado al llegar, ahora estaba abierta. Una rendija de oscuridad se abría hacia lo desconocido, y desde esa oscuridad, desde dentro de esa habitación, venía un susurro. No era una voz clara y definida. Eran varias voces, superpuestas, como un coro macabro, y estaban repitiendo números una y otra vez, 11:08, 11:09. El reloj sobre la mesa de recepción, el que yo había traído, empezó a avanzar, pero sin un ritmo constante. Saltaba segundos,
A veces se detenía, como si una fuerza invisible lo estuviera controlando. Recordé una de las reglas que me dio el supervisor, casi como una broma. No abrir puertas cerradas, pero esta ya estaba abierta. ¿Contaba igual? ¿Era una trampa? En ese momento el cuaderno se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. Se abrió por una página que antes estaba en blanco, la última página. Y allí, escrito con una tinta fresca casi húmeda, estaba mi nombre. Y debajo de mi nombre la fecha de hoy. Y justo debajo de la fecha un espacio en blanco, esperando. Esperando a que se escribiera el resultado de mi turno. El susurro desde la habitación se hizo más fuerte, más insistente, casi llamándome. Sentí que el aire se espesaba, que las sombras en las esquinas se alargaban y retorcían. No estaba solo, nunca lo había estado, el edificio no estaba vacío, estaba esperando, y mi nombre era el siguiente en la lista. ¿Qué hago? ¿Me acerco a la puerta? Intento salir de aquí, pero las puertas principales se cierran automáticamente a las 11. Estoy atrapado. El reloj marcó las 11:10. El sonido de los pasos se reanudó, pero esta vez no estaban arriba, estaban en el pasillo, viniendo hacia mí. El reloj se detuvo en las 11:10. El silencio que siguió fue denso, casi tangible, más pesado que el que había antes. Me quedé quieto, inmóvil, repasando mentalmente las reglas que me habían dado, las reglas que conocía, al menos. Regla número 1, no salir antes de que termine el turno. Regla número 2, no usar relojes propios. Regla número 3, no abrir ninguna puerta que encuentres cerrada. Eran simples, directas. O eso creía, porque ahora, bajo la luz mortecina de la lámpara, podía ver algo más, algo que no estaba ahí cuando llegué. Escrito en las paredes, con letras pequeñas y temblorosas, casi arañadas sobre la pintura descascarada. Nuevas reglas. Me acerqué con cautela, forzando la vista para descifrar la caligrafía irregular. Regla 1. No dormir. Sentí un escalofrío. Regla 2. No apagar las luces. Y la más inquietante de todas, regla 3. No responder a las voces. Estas no estaban en el cuaderno que me entregaron. Tampoco se mencionaban en el anuncio del periódico que me trajo a este lugar olvidado. Parecía que las reglas aparecían solo cuando eran necesarias, como una advertencia tardía, una trampa que se revela justo cuando ya has pisado el mecanismo. Giré sobre mis talones y mi corazón dio un vuelco. Justo en el centro de la habitación, donde antes no había nada, ahora había una silla de madera, simple y vieja, mirándome fijamente. No estaba allí hace un minuto, estoy seguro. La primera regla nueva resonó en mi cabeza. No dormir, era una invitación. ¿Una prueba? El tic-tac del reloj de la pared rompió de nuevo el silencio, avanzando de golpe. 11:12. El sonido era errático, antinatural, y entonces las escuché. Las voces. Provenían del piso de arriba, un murmullo suave al principio, que fue creciendo en intensidad. Susurraban mi nombre, una y otra vez, en un coro discordante que parecía arrastrarse por las paredes y el suelo. Era una llamada hipnótica, casi suplicante. La regla 3 me martilleaba el cráneo. No responder. Apreté los dientes y cerré los ojos con fuerza, intentando bloquear el sonido, concentrándome en mi propia respiración. En ese momento, un crujido agudo me hizo abrirlos de golpe. La silla. El sonido provenía de la silla, como si alguien se acabara de sentar en ella. Pero estaba vacía. No había nadie. Solo la silla y el espacio vacío sobre ella, cargado de una presencia invisible. La luz del techo parpadeó 1, 2, 3 veces, amenazando con sumergirme en la oscuridad total. Regla 2. No apagar las luces. Me sentí como un ratón en un laberinto diseñado por un dios cruel. De repente, un cansancio abrumador se apoderó de mí. No era un cansancio normal, de final del día. Era un peso físico, una fuerza que tiraba de mis párpados hacia abajo, que convertía mis miembros en plomo. Cada músculo de mi cuerpo gritaba por descanso. Apoyarme en la pared, cerrar los ojos solo un segundo. La silla vacía parecía la opción más tentadora del mundo. El reloj marcó las 11:13, un solo minuto. ¿Cómo podía un minuto sentirse como una eternidad? Este turno no se medía en horas, ahora lo entendía.
se medía en resistencia, en la capacidad de soportar lo insoportable, y al mirar las marcas en la pared, las viejas y las nuevas, comprendí otra cosa. Alguien ya había fallado antes, estas reglas no eran preventivas, eran epitafios, y yo probablemente no sería el último en intentar sobrevivir a la noche. El juego acababa de empezar y las reglas seguían cambiando. Tenía que mantenerme despierto, tenía que ignorar las voces, tenía que mantener la luz encendida. Pero la pregunta no era si podía seguir las reglas, sino por cuánto tiempo. Las 11:14. El tiempo se arrastraba con una lentitud enfermiza. La silla seguía allí, una silueta oscura en mi visión periférica, una invitación constante a rendirme. Cada crujido de la vieja casa, cada susurro del viento afuera, se convertía en una amenaza potencial. Las voces de arriba no cesaban, habían cambiado de tono. Ya no susurraban mi nombre, ahora parecían reír, una risa suave, burlona que se filtraba por las grietas del techo. Me tapé los oídos con las manos, pero el sonido parecía nacer dentro de mi propia cabeza. Era inútil. ¿Era real? ¿O era la falta de sueño jugándome una mala pasada? La primera regla, no dormir, era la base de todo. Sin descanso, la mente se vuelve frágil, el juicio se nubla. Quizás ese era el objetivo, romperte poco a poco hasta que ya no distingues la realidad de la alucinación. Caminé por la pequeña habitación de un lado a otro como un animal enjaulado. El movimiento me ayudaba a mantenerme alerta, contaba mis pasos, 1, 2, 3, hasta 10, y volvía a empezar. La luz parpadeó de nuevo, esta vez de forma más prolongada. El filamento de la bombilla brilló con un naranja agónico antes de volver a su pálida normalidad. Contuve la respiración. Si la luz se apagaba, estaría rompiendo la regla 2 sin siquiera intentarlo. ¿Qué pasaría entonces? ¿Aparecería una nueva regla en la pared? ¿O simplemente terminaría todo? Miré el interruptor junto a la puerta. Estaba cubierto de polvo, como si nadie lo hubiera tocado en años. Quizás ni siquiera funcionaba. Quizás la luz estaba conectada a otra cosa, a algo que no podía controlar. 11:15. El reloj parecía burlarse de mí. Cada minuto era una victoria, pero también un paso más hacia lo desconocido. Me pregunté por el vigilante anterior. ¿Qué le pasó? ¿Se durmió en la silla? ¿Respondió a las voces? ¿Abrió una de las puertas cerradas? Había una puerta al fondo del pasillo que me habían advertido específicamente no tocar. Ahora, su presencia se sentía como un imán. La curiosidad es un instinto poderoso, a veces más que el miedo. El aire se enfrió de golpe, un vaho visible salió de mi boca. No había corrientes de aire, las ventanas estaban selladas. El frío emanaba del suelo subiendo por mis piernas como un líquido helado, y con el frío, un olor a tierra húmeda y a algo dulzón, a descomposición. Mi estómago se revolvió. Me acerqué a la pared, buscando consuelo en su solidez, y fue entonces cuando vi más letras, justo al lado de la regla 3. Eran más débiles, casi borradas, como si alguien hubiera intentado limpiarlas. Con el corazón en la garganta, me agaché para leerlas. No mires tu reflejo. Tragué saliva. No había espejos en la habitación ni en el pasillo que había recorrido. ¿A qué se refería? Levanté la vista y mis ojos se encontraron con el cristal oscuro de la ventana. Durante el día mostraría el exterior, pero ahora, en la noche, con la luz encendida dentro, solo era un panel negro y brillante, un espejo improvisado, y en su superficie vi mi propio rostro, pálido y asustado, pero detrás de mí, en el reflejo, la silla ya no estaba vacía. Había una figura sentada, una silueta oscura sin rostro que me observaba desde la quietud del cristal. No me atreví a darme la vuelta. El ruido volvió. Esta vez se sentía mucho más cerca. Claramente venía del piso de arriba. Mis ojos se desviaron hacia el fondo del pasillo, donde la oscuridad parecía más densa, y entonces la vi. Una escalera. Juraría que antes no estaba ahí. No tenía sentido. La luz de mi linterna, casi por voluntad propia, se dirigió directamente hacia ella, iluminando los primeros peldaños cubiertos de polvo. Era como si me estuviera invitando a subir, pero cada instinto en mi cuerpo gritaba que era una trampa. Me vinieron a la mente las reglas que me habían dado al empezar. La lista era corta pero extraña. Regla número 1. No abrir puertas cerradas. Regla número 2. No salir del edificio antes de que termine el turno.
pero la lista no mencionaba nada sobre escaleras, ni una sola palabra. ¿Era una omisión intencionada o simplemente algo que nunca habían considerado? El reloj de mi muñeca avanzó, el segundero moviéndose con una lentitud tortuosa. 11:15. Justo en ese momento, un golpe seco resonó desde el piso de arriba. Un sonido pesado, sordo, y luego otro. No sonaban como pasos, no era el caminar de una persona. Se parecían más al sonido de un cuerpo cayendo, un peso muerto golpeando el suelo. Y se repetía. Un impulso que no pude controlar me hizo moverme. Puse un pie en el primer escalón. La madera protestó bajo mi peso, y con ella todo el edificio pareció crujir, como si estuviera vivo, reaccionando a mi presencia, a mi desobediencia. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero la curiosidad, o quizás el miedo a lo que pasaría si no subía, era más fuerte. Subí otro escalón. En ese instante las luces del pasillo parpadearon violentamente, sumergiéndome en una oscuridad intermitente. Mi corazón se detuvo. Y entonces la voz apareció de nuevo, la misma voz sin cuerpo que había escuchado antes a través del intercomunicador. No gritó, no había emoción en ella, solo un tono monótono y metálico. Dijo 3 palabras, no corresponde, pero no hubo una alarma, ninguna puerta se cerró. La voz no hizo nada más para detenerme. Era una advertencia, no una prohibición, y eso lo hacía todavía más aterrador. Ignoré la advertencia y seguí subiendo, cada escalón un nuevo pacto con lo desconocido. El aire se volvió helado al llegar al rellano del piso superior. Era un frío anormal, penetrante, que nada tenía que ver con la temperatura del edificio. Delante de mí se extendía un pasillo idéntico al de abajo, pero con una diferencia crucial. Aquí, todas las puertas de las oficinas estaban abiertas de par en par, invitando a la oscuridad de su interior. Me asomé a la primera. Mi aliento se condensó frente a mi cara. Dentro, sentada en un escritorio, había una persona, un hombre. Estaba completamente inmóvil, con la vista fija en la pared de enfrente. No se movía, ni siquiera parpadeaba. Su piel tenía un tono pálido, ceroso. En su escritorio, junto a un teclado cubierto de polvo, había un pequeño reloj de mesa. Estaba detenido. Marcaba las 3:42 y justo debajo del reloj, grabado en una pequeña placa de metal, había un nombre. Entré en la siguiente oficina. La escena se repitió. Una mujer sentada rígidamente en su silla mirando un punto invisible en la pared. Sus ojos, abiertos de par en par, no registraban mi presencia. En su escritorio, otro reloj detenido. Este marcaba la 1:17. Y debajo, otro nombre. Fui de puerta en puerta y en cada una encontraba lo mismo. Hombres, mujeres, todos congelados en el tiempo, absortos en su vigilia eterna. Cada uno con su propio reloj detenido en una hora diferente. Una cápsula del tiempo de su último momento de conciencia. Y cada uno con su nombre grabado en una placa. De repente lo entendí. No eran empleados actuales, no eran maniquíes, eran ellos. Los turnos anteriores, los que no habían terminado su noche, los que rompieron alguna regla, o quizás los que simplemente no soportaron la presión. Cada reloj detenido marcaba el instante exacto en que su turno terminó para siempre. Un sudor frío me recorrió la nuca. Estaba caminando por un mausoleo, un museo de almas atrapadas. Retrocedí lentamente sin querer darles la espalda a esas figuras silenciosas. Mi pie tropezó con algo en el suelo, bajé la mirada. Era otro reloj tirado en medio del pasillo. La pantalla estaba rota, pero todavía se podía leer la hora congelada, las 11:16. Y debajo una placa de metal vacía, esperando un nombre. En ese preciso instante un sonido agudo y estridente hizo eco por todo el piso. Era la alarma de un reloj de mesa sonando con una fuerza imposible. Provenía de una de las oficinas al final del pasillo. El sonido era ensordecedor, martillando mis sienes. 11:16, la misma hora del reloj roto en el suelo, mi hora. La voz metálica regresó, esta vez resonando directamente en mi cabeza, más clara y más imperativa que nunca. Regresa a tu puesto. El turno no había terminado. El juego, o lo que fuera esto, seguía en marcha. Y yo acababa de descubrir cuál era el precio por perder. Con el corazón en la garganta, me di la vuelta y corrí escaleras abajo, de vuelta a la falsa seguridad de mi escritorio, rezando para que aún hubiera un lugar para mí.
rezando para que mi nombre no terminara grabado en una placa de metal en el piso de arriba. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para no perderte el próximo video. Nos vemos en la oscuridad. La puerta se cerró detrás de mí con un chasquido sordo que resonó en el pasillo vacío. Volví a mi puesto, mi pequeño cubículo en medio de un océano de escritorios idénticos. Todo estaba exactamente como lo había dejado. La mesa seguía intacta, una superficie lisa de melamina barata. El cuaderno abierto por la última página que había escrito mostraba mi caligrafía temblorosa. Un sudor frío me recorrió la espalda. No debía haber subido, no tenía que haber vuelto a este piso. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, había sido más fuerte. Ya sabía demasiado, había visto cosas que no tenían explicación lógica. El cansancio era insoportable, un peso físico que me aplastaba los hombros y me hacía temblar las piernas. Cada músculo de mi cuerpo gritaba por descanso. Y ahí estaba ella, la silla, mi silla, esperándome como una promesa silenciosa de alivio. Recordé la regla 1, la única regla que nos habían dado al empezar en este lugar, no dormir. Pero había otra regla, una que no estaba escrita en ningún manual, una que aprendías por las malas. Nadie me la había dicho explícitamente, pero la entendí demasiado tarde, cuando vi las miradas vacías de los veteranos. Pero mis piernas fallaban, no podía más. Me dejé caer en la silla prometiéndome que sería solo un segundo, un instante para recuperar el aliento. Apenas mi peso se asentó en el cojín, el mundo se retorció. El reloj en la pantalla avanzó de golpe, los números saltando como si un fantasma hubiera pulsado el avance rápido. De 11:16 a 11:20, 4 minutos robados de mi vida en un parpadeo, y entonces la oscuridad. Las luces se apagaron todas a la vez, sumiendo la planta entera en una negrura absoluta y antinatural. No fue un simple corte de luz, sentí como el edificio entero respiraba a mi alrededor, un inhalar profundo y gutural, como si la estructura misma fuera una criatura viva despertando de su letargo. La voz habló de nuevo. La había oído antes, susurrando desde los altavoces del techo, pero esta vez era diferente. Era más cercana, más íntima, como si me la estuvieran susurrando directamente al oído. Error de turno. 2 palabras que me helaron la sangre. El suelo bajo mis pies comenzó a vibrar, un temblor bajo y constante que subía por mis piernas y hacía castañetear mis dientes. Y luego el sonido, un coro de chirridos metálicos y clics sordos. Las puertas de los ascensores se abrieron simultáneamente en todos los pisos superiores, sus luces rojas de emergencia parpadeando en la oscuridad como ojos malévolos. Desde esas fauces metálicas emergieron figuras. Los que estaban sentados, los había visto antes, inmóviles en sus sillas durante horas, días, pero ahora se levantaban, todos al mismo tiempo, con una sincronía perfecta y aterradora. Levanté la vista hacia sus muñecas. Sus relojes, que antes estaban muertos, ahora brillaban, y todos marcaban la misma hora, 11:20. Comenzaron a caminar, un ejército silencioso de oficinistas fantasmales. Se movían despacio, con una lentitud deliberada, arrastrando los pies por la moqueta gastada. No me miraban directamente, sus ojos estaban fijos en algún punto lejano, pero su trayectoria era inequívoca. Se estaban acercando. Un ruido sordo me hizo saltar. Mi cuaderno había caído al suelo, y mientras lo miraba, aterrorizado, las palabras comenzaron a aparecer en la página en blanco, escritas por una mano invisible. Resultado pendiente, una sentencia, una advertencia. El aire se llenó con un pitido agudo y penetrante. El reloj de mi ordenador sonó de nuevo marcando las 11:21, y en ese instante lo comprendí todo con una claridad espantosa. El turno no castigaba a los que rompían las reglas, no te despedía, no te amonestaba, te reemplazaba, te convertía en uno de ellos, y alguien, en algún lugar de este edificio infernal, tenía que ocupar un lugar, antes de que otro quedara vacío, el mío. Mi silla ahora estaba fría, y las figuras seguían acercándose. El reloj de la pared se detuvo otra vez, 11:21, siempre la misma hora. En la oficina, todos mis compañeros se quedaron quietos, como estatuas de sal, de pie, con la mirada perdida en algún punto invisible al frente.
El edificio, que siempre zumbaba con el aire acondicionado y el murmullo de las conversaciones, dejó de vibrar. El silencio que cayó fue total, más profundo y pesado que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Era como si el mundo entero contuviera la respiración. Y entonces la voz. No venía de ningún altavoz. Parecía resonar directamente dentro de mi cabeza. Clara, fría, impersonal. Habló una última vez, con una sola frase que helaba la sangre. Turno evaluado. Justo en ese momento, el cuaderno que tenía abierto sobre mi escritorio se cerró solo, con un golpe seco y definitivo. Mis dedos, que habían estado a punto de escribir algo, se quedaron suspendidos en el aire. El pequeño reloj digital de mi mesa, que también se había congelado, parpadeó. Volvió a la vida, 11:22, 1 minuto. Solo había pasado 1 minuto, pero se sintió como una eternidad suspendida. La puerta principal de la oficina, esa pesada puerta de cristal que siempre requería un buen empujón, se abrió sola. Se deslizó hacia un lado sin hacer el más mínimo ruido. Nadie me empujó, nadie me guió con una mano en la espalda. No hubo ninguna instrucción explícita, pero entendí el mensaje. Era tan claro como si lo hubieran gritado a pleno pulmón. Mi turno había terminado, me levanté de la silla, mis movimientos se sentían extrañamente lentos, como si me moviera a través de agua espesa. Caminé hacia la salida sin atreverme a mirar atrás. No quería ver si mis compañeros seguían congelados o si habían vuelto a sus tareas como si nada. Tenía un miedo irracional a lo que podría encontrar si volteaba. Así que seguí caminando, con la vista fija en la luz que se filtraba por la puerta abierta. Al cruzar el umbral, el aire fresco me golpeó la cara. Afuera era de día. Un día normal y corriente. El sol brillaba, los pájaros cantaban y el tráfico de la ciudad seguía su curso habitual. Me di la vuelta para mirar el edificio del que acababa de salir. Ahora parecía completamente abandonado. Todas las luces estaban apagadas. No había ni un solo sonido que emanara de su interior. Era una cáscara vacía, un gigante de hormigón y cristal dormido en mitad de la bulliciosa ciudad. Busqué el anuncio que me había traído aquí en primer lugar. Lo había visto en un periódico digital, una oferta de trabajo extraña y tentadora para un puesto de evaluador de continuidad. El anuncio ya no estaba. Lo busqué en mi historial de navegación, en mis correos electrónicos. No había rastro de él, era como si nunca hubiera existido. Hablé con algunas personas en la calle, pregunté por el edificio, por la empresa que supuestamente operaba allí. Nadie reconocía el lugar. Para ellos siempre había sido un edificio de oficinas desocupado, pendiente de ser demolido. Los días siguientes fueron una niebla de confusión. Intenté seguir con mi vida, volver a mi antigua rutina, pero algo se había roto por dentro. Algo había cambiado de forma irrevocable. Cada noche sin falta me despertaba sobresaltado. Miraba el reloj, 11:22, siempre. Y en el silencio de mi habitación escuchaba un sonido, lejano, casi imperceptible, un tic-tac seco y metálico. No era el reloj de mi mesita de noche, era otro sonido, una llamada desde la distancia, una cuenta atrás que solo yo podía oír. Intenté ignorarlo. Me dije a mí mismo que era producto del estrés, una alucinación, pero el sonido persistía, noche tras noche, recordándome que lo que había vivido era real. La memoria de ese minuto congelado en el tiempo se repetía en mi mente una y otra vez. Las caras sin expresión de mis compañeros, la voz sin cuerpo, la sensación de ser observado y juzgado por una entidad invisible. Una semana después ocurrió. Estaba navegando por internet, sin buscar nada en particular, cuando mis ojos se toparon con él. El anuncio, el mismo texto críptico, el mismo horario imposible, la misma promesa de un salario generoso por un trabajo indefinido, pero ahora había algo diferente, un pequeño detalle que no estaba allí la primera vez. Al final del anuncio, en una tipografía pequeña y elegante, había un nombre escrito, mi nombre, y entonces lo entendí todo con una claridad aterradora. El turno nunca terminaba, no para mí, no para los demás, solo rotaba. Éramos piezas en un tablero de juego cósmico, evaluados y reemplazados en un ciclo sin fin. El edificio no estaba abandonado, estaba esperando a que el siguiente evaluador respondiera a la llamada, esperando a que yo regresara,
porque mi verdadero turno, el que duraría para siempre, estaba a punto de comenzar, y esta vez sabía que no habría salida. El reloj seguía haciendo tic-tac y me estaba llamando a casa. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo video. Nos vemos en la siguiente narración.